La selección Colombia logró un resultado y bastante bueno en su recibimiento a la selección de Gareca, la selección chilena. 4 goles por 0. La selección colombiana derrotó al equipo de Chile, dejándolo aún más en crisis en lo que será la tabla de posiciones de clasificación de rumbo al Mundial 2026. Vamos a hablar sobre el post partido, las claves tácticas que hubieron en el partido Colombia versus Chile. Bueno, la selección Colombia bailó vallenato, bailó salsa, bailó cumbia, bailó de todos los géneros posibles en Barranquilla, recibiendo a la selección de Chile, a la selección de Gareca, dejándolo bastante complicada en lo que es la clasificación de rumbo al Mundial 2026. Queda décima la selección de Chile con 5 puntos, es la selección más goleada que hay en la actual eliminatoria. Tiene 18 goles en contra con tan solo 5 goles a favor. Em, Hubo un primer tiempo bastante discreto de la selección Colombia. De hecho, si ustedes se ponen a repetir el partido cuando tengan la oportunidad, el equipo estaba totalmente estático en las jugadas. Es decir, no habían esas sinergias que normalmente habían entre James Rodríguez, entre John Arias, entre el propio Lucho Díaz, que Lucho Díaz empezó bastante eléctrico por su banda, cayendo en el sector central acompañando a John Córdoba. Pero en general, el primer tiempo yo creo que la selección colombiana fue bueno, fue bastante discreto en cuanto a juego y la forma en la cual buscaba poder romper ese 4-4-2 o 4-5-1 que a veces hacía la selección de Chile para precisamente evitar que la selección colombiana le pudiera hacer daño. Pensé que iba a haber una selección de Gareca mucho más ofensiva, mucha más propositiva, al menos dentro de su propuesta de juego, pero realmente lo que fue o lo que observamos durante el primer tiempo fue una selección que fue bastante discreta, con una propuesta bastante precavida en cuanto a lo que fue el primer tiempo. De hecho, tan solo tuvo un tiro la selección de Chile en el primer tiempo. La selección de Colombia tuvo tan solo una gran ocasión creada con 9 tiros totales, pero tan solo 2 atajadas logró hacer el portero chileno, Brian Cortés, pero del cual la selección colombiana no estaba cómoda. Realmente el primer gol llega de la selección Colombia tras una jugada de pelota quieta, pero de un rebote del cual hay fortuna en esa jugada pelota quieta desde un tiro de esquina. Cabeza creo que es John Córdoba y le rebota en la parte trasera de la cabeza a Davinson Sánchez. Sorprende inclusive hasta el mismo Davinson Sánchez en ese tipo de acción de gol. Ahora, el segundo tiempo cambia muchas cosas. ¿En qué cambia? Vámonos a la pizarra para hablar un poquito de lo que sucedió en ese segundo tiempo, porque empezaba James Rodríguez a gravitar muchísimo más en este carril central, pero con acompañamiento sobre todo de Richard Ríos cuando se estaba desdoblando por esta banda. Gran partido Richard Ríos. Tuvo un despliegue físico fantástico desde ese interior derecho acompañando. Al principio pues fue Córdoba, pero ya en el segundo tiempo cambia con John Durán. De hecho, deberíamos acá hacer el cambio de una vez para explicar un poco de por qué los cambios mejoraron muchísimo a la selección Colombia en ese segundo tiempo. La selección Colombia continuó con ese 4-3-1-2, del cual ha venido haciendo o del cual hace parte de Néstor Lorenzo de su esquema inicial. Em, los dos centrales bastante firmes dentro de los anticipos y las salidas de pelota. Mojica muy bien dentro de esos desdoblamientos que lograba hacer cuando Luis Díaz se encontraba centralizado, no tanto en banda, sino centralizado. Entonces él era el encargado de profundizar y desdoblar esa banda para hacer al menos una jugada de centro lateral o ganando línea de fondo para hundir muchísimo más la línea defensiva y lograr que esta zona de acá se despoblara un poco para generar sorpresa en alguna segunda jugada o un pase trasero. Después, John Durán tuvo el despliegue que no logró tener el primer tiempo el equipo entero. No hablo de John Córdoba, sino del equipo entero. Porque de hecho en el primer tiempo John Córdoba fue el jugador que mejor alternativas dio a la selección, gracias a su potencia, gracias a su capacidad ofensiva
con los duelos de los centrales chilenos y gracias a su capacidad de poder profundizar con desmarques en esa última línea para aprovechar, ya que el equipo no estaba teniendo mucho juego interior o mucho juego entre líneas, con sus desmarques aprovechar un poco esa línea un poquito medio adelantada que trataba de hacer a veces Chile para hundir un poco más la línea defensiva del equipo de Gareca. Arias, muy bien también dentro de su función de profundización. Se notaba, obviamente, digamos que el cansancio que hubo, o ese sobreesfuerzo que hubo en el Alto, en Bolivia, pero aún así cumplió bastante bien dentro de su función en ese lateral derecho. ¿Por qué cumplió? Porque tuvo a ese jugador también dentro de su posición. Richard Ríos acompañó muchísimo. También cuando tenía que hacer relevos, acompañó muchísimo cuando tenía que hacer acompañamientos en esta banda de acá. Y también acompañó muchísimo cuando tenía que desdoblarse o caer en esos sectores de la banda para que el equipo tuviera alternativas, no se viera tan estático, que no se tuviera movilidad dentro de esa parte ofensiva de la selección Colombia. Yo creo que la selección empieza a mejorar desde esos cambios. La entrada de John Durán, que creo que fue la más notoria dentro de lo que se pudo observar en ese segundo tiempo. Luis Díaz empezó a ser mucho más fino dentro de sus caídas centrales y también dentro de las asociaciones que lograba hacer con Jaime Rodríguez, con John Arias, dentro de ese sector, el equipo se hizo muchísimo más fuerte. Es verdad, ya Chile empieza a notar el tema de la humedad en Barranquilla y se vio mucho más mermado físicamente y eso hace que el orden se vaya perdiendo por parte de la selección de Gareca, porque hubo mucho orden en la selección de Gareca durante el primer tiempo. Ya el segundo tiempo se ve el desgaste y estos tres jugadores empezaron a gravitar, perdón, durante estas zonas del campo. Todo lo que tocaba James Rodríguez generaba, digamos que una secuencia o una circulación mucho más fina y con muchísimas más ventajas para generar algún tipo de situación de gol por parte de la selección colombiana. Es nuestro jugador más resolutivo por la toma de decisiones. O sea, es el jugador clave, es el jugador. La selección Colombia juega y baila en torno a nuestro número 10. Es el mejor que tenemos en la selección Colombia en cuanto a ese tipo de registros. No hay otro. Tenemos jugadores muy técnicos y muy creativos. Sí, está Juanfer Quintero, está Yacer Asprilla, está el propio Carrascal, pero como James Rodríguez, ninguno. Y no importa qué nivel tenga en el club en el que se encuentre, en la selección siempre cumple. Siempre, siempre, siempre cumple el jugador de la selección Colombia, el número 10. Bueno, empezamos a ver ya el equipo de Gareca un poco mucho más roto, sobre todo después de ese segundo gol dentro de la presión. Habrá gente que dirá que es un regalo de Chile, es verdad, pero es producto también de la presión que hace la selección Colombia, sobre todo de James Rodríguez, quien es el que inicia, perdón, es el que inicia esa presión desde el fondo, desde el fondo no, sino obviamente desde la línea defensiva que estaba haciendo Chile, que intentaba salir y que no tuvo, digamos que, buenas alternativas ofensivas en Barranquilla. Entonces, James lo que hace es direccionar la presión, cubre una zona del campo, una línea de pase, y lo que busca es jugar con una zona que estaba totalmente libre. Pero James estaba referenciando tanto al posible receptor como al posible pase que lograra hacer ahí la selección chilena. Recepción, Jorge y James Rodríguez asiste a Luis Díaz para el segundo gol que liquida a Chile. Un envión anímico a la selección Colombia en cuanto a la cuestión futbolística. El resultado lo teníamos, pero en cuestión futbolística nos estábamos quedando un poquito cortos aún, inclusive en el segundo tiempo, y después de eso a tener posesiones, a tocar de primera, a tocar inclusive si necesitaba conducir, conducía, acumular zonas o jugadores en ciertas zonas para generar esas sociedades cortas. Usted veía, por ejemplo, a veces a John Duran caer sobre ese sector, Richard Ríos en este sector, John Arias apoyaba como el lateral bajo en esta zona,
Si Richard Ríos rompía, venía James y apoyaba para ocupar esa zona que se libraba o que se desocupaba por los desmarques de Richard Ríos. Es decir, empezó a ver las sinergias que normalmente veníamos viendo por parte de la selección Colombia en precisamente en el juego, precisamente en el fútbol propio de el equipo de Lorenzo. Ya hubo cambios después, el ingreso obviamente de Sinisterra, de Jorge Carrascal, que ya vienen más por una cuestión de a cubrir más que zonas o revoluciones, sino a cubrir una cuestión más de desgaste físico que habían por parte de Luis Díaz y de John Arias, jugadores que estuvieron por completo en Bolivia y venía a hacer el desgaste físico acá en Barranquilla. Muy buen partido, sobre todo el segundo tiempo de la selección Colombia, para hablar un poco de lo que sucedió, un croquis general de lo que sucedió en el partido de la selección Colombia versus Chile. Muy buen partido por parte de Richard Ríos, gran despliegue físico. Muy buen partido, creo que el MVP de esta jornada de James Rodríguez. Muy buena digamos que actuación resolutiva o revolucionaria por parte de John Duran llegando desde el banco, además que marcó gol, y eso va afianzando a un jugador como John Duran que lo necesitamos para que se vaya afianzando sobre todo en esa posición en la cual todavía hay ciertas dudas porque no tenemos jugador afianzado dentro de los roles que quiere el profe Néstor Lorenzo y además de eso en la cuota goleadora que exige una posición como la de centro delantero. Mejoró muchísimo Luis Díaz en cuanto a lo que venía haciendo los partidos anteriores de él, sobre todo en el tema de los duelos individuales. De hecho, si regresamos un poco a la pizarra, en el primer tiempo Luis Díaz estaba teniendo duelos uno contra uno acá en esta zona y por eso había empezado también, porque las ventajas estaban para que él, digamos que encarara en ese uno contra uno y tiene la capacidad y la sorpresa de llegar a línea de fondo, caer por dentro, tiene esa capacidad de burlar por su contextura física, por su capacidad fisiológica y obviamente la capacidad técnica que él tiene para burlar a los adversarios desde esa zona, de ese sector. Pero solo sucede si realmente hay la situación de ventaja, es decir, si hay un uno contra uno en el que Luis Díaz pueda sacar crédito de esa ventaja posicional en el que se le está ubicando en la cancha. Si no, es muy difícil que él burle a dos o tres jugadores rivales, digamos que con éxito constantemente durante el transcurso del partido. ¿Lo podrá hacer? Sí, porque en ese tipo de registros Luis Díaz es muy bueno. Pero si no hay una ayuda, por ejemplo, de un Johan Mojica que le desdoble, por ejemplo, de un John Arias que sea el que le rompa por ese sector, y como eso no estaba sucediendo en el primer tiempo, las ventajas que lograban hacerse con Luis Díaz en este sector pocos estaban sacando créditos si no había movilidad desde esta parte del campo, este último tercio, esta última finalización de las jugadas. Entonces el equipo necesitaba sí o sí la movilidad propia de los demás compañeros para generar los espacios, para generar los desajustes y obviamente generar la sorpresa en los ataques ofensivos de la selección Colombia. Porque inclusive en muchas ocasiones vimos un Luis Díaz centralizado contra John Córdoba, John Arias por este sector, Richard Ríos acá, James bajando a retroceder para sacar al equipo y tener mayor sorpresa mediante su zurda, porque el equipo de Gareca estaba muy bien posicionado defensivamente y esperando que de pronto Mojica desdoblara por ese sector, pero eran Mojica y Arias totalmente estáticos. El equipo estaba muy estático y no era muy normal ver a una selección colombiana, Néstor Lorenzo, de lo que ya hemos visto en el proceso, verlo tan estático y tan quieto, no había esa frescura en movimientos, de lo cual normalmente uno observaba dentro de las asociaciones que hay y las sociedades que hay en la selección Colombia. Entonces, el primer tiempo tuvo esos fallos, caso contrario que empezó a suceder distinto a en el segundo tiempo. En el segundo tiempo, como mencioné, Richard Ríos ya mucha más movilidad y rompiendo si necesitaba en este sector o cayendo a banda. John Duran caía acá, James caía acá, o Luis Díaz se centralizaba. Había más alternativas y movilidades dependiendo de lo que pedía la jugada, más no lo que pedía el sistema. Porque eso es lo que sucede muchas veces, ¿no? El sistema a veces le dice mantenga su posición y yo no sé si eso es, no sé si contracultural con esta selección, pero sí contracultural con los jugadores que hay dentro de esta selección Colombia. Un John Arias que está acostumbrado a tener mayor movilidad en todo el frente de ataque y en la zona de gestación de jugadas, un Jaime Rodríguez que retrasa su posición,
que cae en banda, que cae acá, que cae acá. Entonces, un Richard Ríos que tampoco tiene, digamos que esa capacidad de aguantar tanto la posición y esperar que la pelota le llegue, sino por ese despliegue físico y sobre todo porque como tiene, digamos que todavía el chip incrustado, entre comillas, del fútbol sala, o se encuentra en el fútbol sala mucha movilidad, mucha rotación de posiciones para, digamos que romper las defensas rivales, los esquemas rivales. Entonces, son jugadores que están adaptados a otra cosa. Y como están adaptados a otra cosa, el fútbol de ellos tiene que nutrir, influir respecto a las características y a cómo ellos sientan el fútbol de ellos. Es por eso que este proceso de Néstor Lorenzo ha gustado tanto en cuanto las formas de juego. Adicional, obviamente, al tema de los resultados, pero las formas de juego han gustado precisamente porque las sinergias y las sociedades se han dado entre jugadores como John Arias, jugadores como James Rodríguez, como Richard Ríos, súmele si quiere inclusive cuando entró Juan Fernando Quintero que empezó a jugar, puso a jugar a todo el equipo con la salida de James a un toque, dos toques, yo voy, yo recibo, toco aquí, toco allá. Hay muchísima movilidad dentro de los equipos con este tipo de características. Y eso tuvo la selección en el segundo tiempo, caso contrario de lo que sucedió en la primera parte. Pero bueno, saca el postpartido de lo que fue la goleada de la selección Colombia frente a la selección de Chile. Gran resultado y obviamente nos deja de cara muy positiva de cara a las siguientes fechas de la eliminatoria por el Mundial 2026. La selección Colombia iguala a puntos de momento a la selección de Argentina. Tiene 19 puntos, tienen digamos que la misma diferencia de gol con 13 goles a favor. Selección argentina tiene 5 en contra frente a 6 goles en contra de la selección de Colombia. Muy buen resultado por parte de la selección Colombia, pero mejor aún con el fútbol a favor de lo que se logró ver en el segundo tiempo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok, en nuestra cuenta de X como arroba a un toque rayal piso co y obviamente acá en nuestro canal de YouTube de A un toque. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.